Hoy, el mundo está sumido en una carga pesada, lleno de malas noticias, envidia, violencia y malicia. Al encender la televisión, solo vemos tragedias. Al abrir las redes sociales, nos encontramos con comparaciones, discusiones y gente que pelea por cualquier motivo. Al salir de casa, percibimos miradas cargadas de envidia, palabras ásperas y personas siempre apuradas, siempre insatisfechas. En la calle, nadie se mira a los ojos. En el trabajo, la mayoría vive exhausta, quejándose y compitiendo. El tráfico se reduce a bocinas y agresividad. Es como si la vida se hubiera convertido en una carrera sin meta, donde cada uno arrastra un peso invisible. Parece que no queda refugio, pero dentro de tu propia casa tienes el poder de elegir una historia diferente. ¿Alguna vez notaste cómo algunas personas parecen dejar una sensación de pesadez al salir de tu hogar? Llegan sonriendo, conversan, toman un café, pero una vez que se van, el ambiente se siente extraño. De repente, los familiares comienzan a irritarse por cosas insignificantes. Sientes un cansancio inexplicable y hasta los objetos parecen romperse con más facilidad. Aunque pueda sonar exagerado, no lo es. Los antiguos judíos creían firmemente que esto sucede. Esto ocurre porque cuando alguien cruza el umbral de tu casa, no trae solo su cuerpo, también trae la energía que lleva consigo. Para ellos, el hogar no era simplemente un espacio físico, sino un templo vivo, un lugar donde la presencia divina podía residir. Por esta razón, eran extremadamente cautelosos y no permitían que cualquiera cruzara la puerta, pues sabían que no toda visita trae luz. Algunas traen sombra. Clara era conocida por su corazón abierto. Le encantaba recibir gente, convencida de que su casa siempre debía estar llena. Un día recibió a una colega que parecía inofensiva, con una sonrisa, buenas historias y siempre trayendo novedades sobre la vida de los demás. La visita fue agradable, pero esa misma noche todo pareció cambiar. Su esposo regresó del trabajo más irritable de lo habitual. Sus hijos empezaron a discutir por pequeñeces. La propia Clara sentía una opresión en el pecho, como si hubiera perdido la paz. Días después, al conversar con una anciana de la comunidad, escuchó una advertencia que nunca olvidó. No toda sonrisa trae bendición. A veces abres la puerta a alguien y sin darte cuenta, también invitas a la sombra que esa persona carga. Ese día, Clara comprendió que su bondad debía ir acompañada de vigilancia. Tal vez tú también hayas experimentado algo similar, quizás recuerdes una visita que parecía inocente, pero que dejó un inexplicable sentimiento de pesadez. ¿Y si te dijera que los antiguos judíos identificaban 5 tipos de personas que jamás debían ser recibidas en casa? ¿Y por qué tú tampoco deberías hacerlo? Quiero que prestes mucha atención, ya que los 2 últimos son considerados los más peligrosos. Un acto de fe y protección. Hago una pausa rápida para pedirte algo especial. Antes de continuar, ve a los comentarios y escribe de dónde nos lees y proclama: Mi casa está protegida. Este gesto simple no es solo una frase, sino un acto de fe. Cada vez que lo escribes, es como si levantaras una muralla espiritual alrededor de tu hogar, declarando en voz alta al mundo visible e invisible: aquí solo entra la luz, aquí solo permanece la paz. Imagina a decenas, a cientos de personas, declarando esto juntas desde sus ciudades y sus casas, creando una corriente de protección que se expande como un círculo de fuego espiritual. Cada comentario será como una llama encendida en el mundo invisible, fortaleciendo no solo tu hogar, sino también los hogares de todos los que participan. Además, deja tu me gusta para que este video llegue a quienes lo necesitan.
Hazlo ahora y sé parte de esta muralla de fe. Escribe de dónde hablas y proclama con autoridad: mi casa está protegida. El chismoso, el portador del veneno invisible. El primero de estos tipos carga un veneno invisible que quizás ya hayas recibido sin darte cuenta. El chismoso, el portador del veneno invisible. ¿Has notado que a veces no hacen falta gritos, peleas ni discusiones para que la paz del hogar se esfume? Basta con que alguien entre, se siente en el sofá y empiece a hablar. No levanta la voz, no rompe nada ni amenaza a nadie. Solo habla. Pero las palabras salen cargadas de algo indescriptible, y cuando esa persona se va, un ambiente pesado queda en el aire. Mariana siempre fue una anfitriona acogedora. Le gustaba recibir a sus amigas, preparar un café y ponerse al día con sus conversaciones. Sin embargo, había una amiga en particular que siempre llegaba con novedades. ¿Viste lo que pasó con la vecina? Dicen que la hija de fulana anda en malos pasos. No se lo cuentes a nadie, pero me enteré de que... Parecía inofensivo, incluso entretenido. Pero después de esas visitas, algo extraño ocurría. Los hijos de Mariana peleaban, la insultaban y la desobedecían sin motivo. Ella sentía una ansiedad enorme que le impedía incluso cuidar de la casa. Entonces recordó una frase de su abuela, una mujer sencilla pero sabia. «Hija mía, el chisme es como humo. No ves de dónde viene, pero cuando entra en la casa ahoga a todos». Ese día, Mariana entendió que estaba permitiendo que un veneno invisible se derramara en su hogar. La visión de los antiguos judíos. En la tradición judía, este veneno se llama Lashon Hará, la lengua maldiciente. Los sabios enseñaban que el chisme mata a 3 personas simultáneamente: al que habla, al que escucha y a la persona de la que se habla. Y no era solo una metáfora. Según la Kabbalah, cada palabra negativa crea una sombra espiritual, una energía que merodea por la casa esperando un espacio para instalarse. Por eso, después de ciertas conversaciones, sentimos que el ambiente ha cambiado. No es imaginación, es real. Se cuenta que un comerciante de Jerusalén tenía una costumbre peculiar. Cuando alguien comenzaba a hablar mal de otra persona dentro de su casa, él simplemente se levantaba, abría la puerta y decía: «Si esta conversación no se puede decir delante de Dios, entonces no puede quedarse aquí adentro». La gente lo miraba extrañada, y algunos incluso se ofendían, pero su casa era reconocida como un lugar de armonía y prosperidad. Él sabía que el secreto no residía solo en el trabajo, sino en vigilar quién y qué entraba por la puerta. Ahora reflexiona. ¿Cuántas veces dejaste entrar a un chismoso creyendo que era solo una visita normal? ¿Y cuántas de esas veces la paz de tu hogar se marchó sin que entendieras por qué? El hipócrita, la máscara de la serpiente. Si el chismoso destruye con la lengua, el siguiente tipo es aún más aterrador, porque viste la máscara de la amistad mientras planta la semilla de la ruina. El hipócrita, la máscara de la serpiente. ¿Alguna vez desconfiaste de alguien que siempre parecía demasiado bueno? Esa persona que te sonríe, elogia a tu familia y admira tu vida, pero en el fondo, algo en su mirada no concuerda con sus palabras. Los antiguos judíos temían a este tipo más que a cualquier otro. Al chismoso lo reconoces porque habla demasiado, pero el hipócrita se disfraza. Viste la máscara de la amistad, pero en su corazón lleva la serpiente de la falsedad. Roberta siempre fue desconfiada, pero una colega de trabajo insistía en acercarse, elogiando su ropa, hablando bien de sus hijos, siempre con un tono dulce. «¡Guau! ¡Qué organizada eres! Me gustaría ser como tú. Tu casa es tan hermosa. De verdad, te mereces todo».
Al principio parecía sincero, pero con el tiempo Roberta comenzó a notar señales extrañas. Proyectos en el trabajo empezaban a fracasar justo después de que compartía sus ideas con esa colega. Comentarios inocentes hechos en la cocina de la oficina regresaban a ella distorsionados, como si fueran chismes creados para dañar su reputación. Y un día, alguien le dijo discretamente: «Ten cuidado. Quien más te elogia aquí es quien más te critica por detrás». Ese día, Roberta sintió el veneno de la falsedad. Entendió que no toda sonrisa es verdadera. Algunas ocultan dientes listos para morder. La advertencia de los sabios. El Zohar describe a estas personas como luces falsas. Brillan por fuera, pero llevan tinieblas por dentro. Y los rabinos advertían: mejor enfrentar a un enemigo declarado que abrir la puerta a un falso amigo. Esto se debe a que el hipócrita no destruye desde afuera. Entra, se sienta a tu mesa, gana tu confianza y solo entonces suelta el veneno. Es como una serpiente silenciosa, paciente y letal. Se cuenta que en una pequeña aldea había un hombre que era el más simpático de todos. Siempre sonriendo, siempre elogiando, siempre disponible. Pero en secreto sembraba intrigas entre los vecinos, robaba oportunidades y lanzaba envidia sobre quienes prosperaban. Las familias que lo recibían en sus casas comenzaron a notar una secuencia de desgracias, enfermedades repentinas, peleas familiares, negocios que fracasaban. Solo cuando dejaron de recibirlo, la paz regresó. Ahora piensa, ¿cuántas veces confiaste en alguien solo por su sonrisa fácil? ¿Será que esa persona realmente traía luz o escondía sombra? El pariente problemático. Peligro que viene de dentro. Si la máscara del hipócrita ya es peligrosa, espera a conocer a aquel que entra trayendo fuego y explosión, el tipo que puede transformar tu hogar en un campo de guerra. Este es uno de los más temidos de todos. Antes de seguir, quiero hacer una advertencia que a veces es difícil de escuchar. Pero no te preocupes, para todo en la vida existe una solución. A veces el peligro no viene de afuera, sino de adentro. Parientes y personas cercanas. Hasta este punto quizás pensaste: está bien, no quiero chismes ni falsedad en mi casa, y en el fondo sé quiénes son esos visitantes. Pero lo que escucharás ahora es más difícil de aceptar. Los antiguos judíos advertían que incluso personas queridas, parientes, familiares cercanos o vecinos de muchos años, pueden cargar energías capaces de contaminar el hogar. No por maldad consciente, sino por hábito, envidia o descuido espiritual. Cosas comunes que abren brechas. El pariente que llega quejándose de la vida, del gobierno, de la salud, y deja el aire pesado. El hermano que entra discutiendo por teléfono, descargando rabia en el ambiente. El tío que nunca elogia de verdad, pero siempre compara. Vaya, tu casa es bonita. Lástima que la mía es más pequeña. La prima que visita, pero pasa la tarde lanzando miradas de envidia. Parece común, incluso banal, pero cada uno de estos gestos abre pequeñas grietas espirituales, y es justamente en esas brechas donde se instalan las mayores destrucciones. Sara siempre decía: familia es familia. A ellos no se les cierra la puerta. Pero con el tiempo se dio cuenta de que algunas visitas dejaban su casa en guerra. Un primo que siempre criticaba a su marido. Una cuñada que no perdía la oportunidad de burlarse de la fe de la familia. Una tía que en cada encuentro hacía comparaciones crueles entre los hijos. Sara no quería parecer ingrata ni fría, pero comprendió una dura verdad. El amor no puede ser una invitación a la destrucción. Si hasta el pariente trae sombra, es necesario proteger el hogar. Por eso, los antiguos judíos no hacían distinción entre extraños y conocidos,
cuando se trataba de la protección de la casa, porque al final, hasta la sangre puede cargar veneno. Fue entonces cuando Sara descubrió que sí existe un camino. Es posible mantener los vínculos y al mismo tiempo proteger el hogar. ¿Y eso es exactamente lo que vas a descubrir al final de este recorrido? La solución espiritual para lidiar con parientes y personas cercanas sin destruir las relaciones, pero sin permitir que la oscuridad contamine tu casa. El colérico y violento, la explosión que maldice el hogar. Pero antes, necesitamos hablar de los dos tipos más peligrosos de todos, el colérico y violento, la explosión que maldice el hogar. ¿Alguna vez presenciaste a alguien que, por un detalle menor, estalla de ira? Una palabra cruzada, una crítica leve, cualquier contrariedad, y de repente la persona pierde el control, grita, da portazos, amenaza y rompe el clima de cualquier ambiente. Los antiguos judíos sentían verdadero pavor de este tipo de gente. Creían que la ira no es solo un sentimiento humano, sino una fuerza espiritual de destrucción. El hogar que recibe a un colérico se contamina con el fuego de la discordia. Marcelo era conocido por ser un buen trabajador, pero tenía un temperamento explosivo. Un amigo de la infancia lo invitaba constantemente a almuerzos de domingo. Al principio parecía una buena idea. Mesa abundante, risas, niños corriendo por la sala. Pero bastaba un comentario fuera de lugar para que Marcelo perdiera el control. Ya había gritado a su esposa delante de todos. Había golpeado la mesa con los puños, derramando vasos y asustando a los niños. Y el día en que empujó la silla con violencia y casi lastima a uno de los hijos del dueño de casa, quedó claro. Su energía no cabía allí dentro. Después de ese episodio, la familia decidió cortar la convivencia dentro de casa, no por falta de cariño, sino por protección, el peligro de la ira. Según los sabios, en la Torá vemos historias de hombres que perdieron todo por no controlar su ira. Caín, dominado por los celos, mató a su propio hermano. El rey Saúl, dominado por el furor, perdió el trono y la cordura. El Talmud llega a comparar a la persona colérica con alguien que adora ídolos, porque en el momento de la furia no reconoce a Dios, solo a su explosión. Y el Zohar advierte: donde hay ira no puede haber luz divina, pues el fuego de la rabia apaga la llama de la paz. Se cuenta que, en cierta comunidad, todos apreciaban a una familia, excepto al padre, que tenía un temperamento violento. Cuando entraba en alguna casa, era como si todos caminaran en silencio, con miedo a provocar su furia. Después de su visita, siempre quedaba un clima de tensión. Entonces, una mujer sabia dijo: «La ira es como una tormenta. Quien la deja entrar, después tiene que recoger los escombros». Con el tiempo, esa familia fue recibida solo en lugares públicos, nunca más dentro de casas, y la paz volvió a reinar en el barrio. Ahora piensa, ¿cuántas veces permitiste que la rabia de alguien invadiera tu hogar? ¿Cuántas veces la energía explosiva de otra persona transformó tu espacio de paz en un campo de guerra? El colérico es devastador. Cuando entra, deja destrucción tras de sí. El codicioso e interesado, el ladrón de bendiciones. Pero existe alguien aún más sigiloso y letal: el interesado, el codicioso. Y este, junto con el colérico, es considerado el más peligroso de todos, el codicioso e interesado, el ladrón de bendiciones. ¿Ya notaste que hay personas que nunca llegan con las manos vacías, pero tampoco nunca llegan con el corazón lleno? Aparecen sonriendo, preguntan por tu vida, elogian tu casa, pero en el fondo están allí por interés. Quieren algo, una oportunidad, un favor, un pedazo de tu prosperidad.
Los antiguos judíos sabían que la codicia no es solo un defecto de carácter, es una energía que succiona. Dejar entrar a un interesado en tu casa es como abrir las ventanas a un viento frío. Entra despacio, pero roba el calor y la vitalidad del ambiente. Joana siempre fue generosa. Le gustaba ayudar, prestar, ofrecer su casa a quien lo necesitara. Pero había una amiga que siempre aparecía con un discurso similar. «¡Ay, tienes tanta suerte! Yo quisiera tener un marido como el tuyo. ¿Y yo cómo consigo comprar cosas tan buenas? Yo nunca tengo nada. ¿Será que podrías prestarme dinero solo hasta la próxima semana?» Al principio, Joana pensaba que eran solo desahogos, pero pronto se dio cuenta de que esa amistad le salía cara. Cada vez que esa persona salía de su casa, Joana se sentía agotada, preocupada por problemas que ni siquiera eran suyos, y poco a poco notó que su vida parecía estancarse. Pequeños negocios fracasaban, surgían gastos inesperados, y la alegría de recibir visitas desapareció. Fue solo cuando puso límites que comprendió algo profundo. Su casa no era un banco ni un depósito de quejas, era el altar de su familia. El ojo codicioso. En el judaísmo existe un término temido, ayin hará, el mal de ojo, ligado a la envidia y la codicia. Los sabios decían que la envidia de alguien puede ser más destructiva que su ira. Mientras la ira explota, la envidia succiona en silencio. El Talmud advierte: la envidia, la lujuria y la búsqueda de honores sacan al hombre de este mundo. Y la Cabalá añade: cuando un interesado pisa tu casa, no se lleva solo lo que pide, arrastra consigo una parte de tu luz. En una aldea antigua, había un hombre conocido por visitar a los prósperos. Nunca llegaba sin pedir algo: un poco de comida, un préstamo, ayuda para la cosecha. Con el tiempo, notaron que las familias que lo recibían con frecuencia entraban en dificultades financieras. Entonces, una mujer sabia dijo: «Él no se lleva solo lo que pide, también se lleva la bendición que habita en esta casa». Después de eso, comenzaron a recibirlo solo en lugares públicos, nunca más dentro de sus hogares. Ahora reflexiona. ¿Cuántas veces abriste tu puerta a alguien que no venía por amistad, sino por interés? ¿Será que sin darte cuenta, permitiste que ese ladrón de bendiciones absorbiera la prosperidad de tu familia? El burlador. El veneno de la risa que apaga la fe. Hasta ahora, hemos hablado de personas que hieren con palabras, con falsedad, con ira o con codicia. Pero existe un tipo aún más peligroso, porque no ataca de frente, no grita, no pide nada, no muestra los dientes, solo ríe. Pero esa risa no trae alegría, trae veneno. Ese es el burlador. Y si entra en tu casa, puede apagar la fe de toda una familia. Entre todos los tipos de personas que los antiguos judíos no dejaban entrar en sus hogares, había uno especialmente temido: el burlador. Él no llega gritando, no pide nada, no parece peligroso, solo ríe. Pero su risa no es ligera, no es de alegría, es una risa que carga veneno. El burlador no destruye paredes, pero corroe algo aún más importante: la fe. Transforma lo sagrado en motivo de burla, desacredita lo que valoras y planta duda, sarcasmo y desprecio en el corazón de la familia. El poder destructivo de la burla. En el judaísmo, la burla, la tzón, es vista como una de las fuerzas más peligrosas. Mientras la ira es fuego que quema de inmediato, la burla es como un ácido, silenciosa, pero capaz de corroer lentamente hasta la estructura más sólida. Los sabios decían: la burla expulsa la santidad del hogar, pues donde hay risa de lo sagrado, la luz no permanece. Rafael tenía un amigo de la infancia que siempre aparecía en su casa. Al principio parecía divertido. Chistes, risas, conversaciones animadas,
Pero pronto notó un patrón. ¿Todavía crees en esas oraciones? Eso es cosa de gente débil. ¿Encender velas? ¡Qué tontería! Dios no necesita fuego. Ustedes guardan tradiciones, solo pierden el tiempo. Rafael no le daba mucha importancia, hasta que un día se dio cuenta. Su hijo mayor comenzó a repetir las mismas frases, riéndose de las oraciones de su madre. Lo que parecía broma, había plantado un veneno silencioso. La burla de aquel visitante había apagado la reverencia dentro del hogar. En el mundo moderno, el burlador ni siquiera necesita entrar por la puerta física. Entra por la pantalla del televisor, por el celular, por las redes sociales. Está en el influencer que ridiculiza a quien cree. Está en el compañero de trabajo que se burla de cualquier acto de fe. Está incluso muchas veces en parientes cercanos que se ríen siempre que alguien se levanta para orar, para agradecer o para mantenerse firme en sus principios. Parece solo humor, pero el efecto es profundo. Los niños pierden el respeto por las tradiciones de la familia. Los jóvenes empiezan a alejarse de la espiritualidad. El hogar, poco a poco, pierde su atmósfera de luz. Se cuenta que en una aldea antigua había un hombre conocido por su humor ácido. Era recibido en muchas casas porque hacía reír. Pero poco a poco notaron algo extraño. Las familias que más lo recibían tenían hijos que se burlaban de la fe, maridos que ya no tomaban en serio la oración, esposas que trataban lo sagrado como una carga. Entonces un rabino dijo: «Ese hombre no trae alegría, trae corrosión. Su risa no cura, destruye». La aldea entonces decidió: sus bromas podían quedarse en la calle, pero nunca más dentro de las casas. El burlador es peligroso porque desarma. No ataca de frente. Llega con risas, pero deja la fe débil. Parece divertido, pero roba la seriedad de lo sagrado. Y tal vez ya lo hayas notado. Después de escuchar burlas constantes, hasta tu propia fe se siente menos firme, menos vibrante. Los antiguos judíos eran claros. No dejes que el burlador cruce la puerta, porque una vez que la burla se instala, no roba solo la paz de la casa, roba el mismo respeto por aquello que mantiene la luz encendida. Y la pregunta que resuena ahora es: ¿será que dentro de tu casa ya entró alguien cuya risa, en lugar de traer alegría, apagó el respeto por lo sagrado? Ese es el burlador, el visitante que parece inofensivo, pero lleva en sí uno de los venenos más letales, la risa que mata la fe. ¿Cómo proteger tu casa, incluso de parientes? Hasta aquí viste los tipos de personas que pueden robar la paz de tu hogar. Pero quizá pensaste: ¿y si es alguien de mi familia? ¿Qué hago? Los antiguos judíos lo sabían. Muchas veces no son los extraños los que traen sombra, sino parientes, vecinos o personas muy cercanas. Y también mostraron soluciones sencillas para proteger el hogar sin necesidad de cortar los lazos. Amar no es dejar que todo entre. Recuerda, puedes amar a alguien, pero aún así proteger tu casa. La bondad sin límites se convierte en una brecha. Es posible acoger a la persona, pero no el peso que trae consigo. Protección espiritual sencilla, símbolo en la puerta. Así como el mezuzá de los judíos, ten algo en la entrada que recuerde: aquí solo entra lo que trae paz. Palabras de bendición. Antes de abrir la puerta, di en voz baja: que entre la luz, que quede fuera la sombra. Pequeños rituales: una vela encendida, un salmo leído, o incluso abrir las ventanas después de que alguien se haya ido. Eso limpia el ambiente. ¿Cómo actuar con cada tipo? Chismoso: cambia de tema. Si insiste, di: prefiero no hablar de otras personas aquí. Hipócrita: habla menos de tu vida. No le des munición. Colérico violento: si grita, termina la conversación. Aquí no se habla así. Si hay riesgo físico, aléjate y pide ayuda.
codicioso, interesado. Ayuda solo en lo que no te perjudique. Si pide dinero, di, «Puedo ayudarte de otra forma, no con eso». Impío, burlador. Si se ríe de lo sagrado, sé firme. Aquí tenemos nuestras creencias. Pido respeto. Cuando se trata de familia, organiza encuentros en lugares públicos, un café, un restaurante, un parque. Si es en casa, establece un tiempo corto para la visita. Ten temas prohibidos. Nada de política, chismes o comparaciones. Al terminar, haz algo sencillo para resetear el ambiente. Abre las ventanas, haz una oración corta o di en voz alta que la paz permanezca aquí. Si la situación es grave, violencia física, no negocies, pide ayuda inmediatamente, abuso financiero. No prestes, no des acceso. Protege tus cuentas. Peso emocional fuerte. Habla con alguien de confianza. Busca orientación espiritual o incluso ayuda profesional. Proteger tu casa no significa rechazar personas, sino enseñar con amor y firmeza que tu casa es sagrada. Quien trae luz es bienvenido. Quien trae sombra puede ser recibido afuera, con límites. La casa como último refugio. ¿Ya te diste cuenta de lo pesado que está el mundo? Encendemos la televisión y vemos violencia. Abrimos las redes sociales y vemos envidia, comparaciones, odio gratuito. Incluso en las conversaciones más simples, muchas veces el tema es crítica, chisme o queja. Ahora piensa, si afuera ya está así, ¿qué sucede cuando permitimos que ese peso entre también en nuestra casa? En el pasado, el hogar era el único lugar donde las personas se sentían verdaderamente seguras. Era donde se descansaba, donde se compartía la comida, donde se aprendía a orar, donde el corazón se calentaba. Hoy, mucha gente ya no siente eso. ¿Cuántas personas conoces que dicen, «Mi casa es solo un lugar para dormir. Prefiero estar afuera que adentro. Aquí dentro solo hay peleas». Ojo, en el fondo, no es por falta de muebles o dinero, es porque falta paz espiritual. La advertencia de los antiguos judíos. Cuando no proteges tu casa, deja de ser un templo y se convierte en un refugio de sombras. El precio de la negligencia, el precio de no vigilar quién entra, puede ser alto. Hogares que antes estaban llenos de alegría se convierten en escenarios de discusiones. Familias que tenían prosperidad pasan a vivir siempre con pérdidas e imprevistos. Parejas que se amaban se distancian. Niños que eran tranquilos se vuelven irritables sin motivo aparente. Todo esto puede comenzar con algo aparentemente inocente, una visita que no debería haber entrado. La buena noticia, la restauración. La buena noticia es que puedes cambiar esto, y aquí está la parte que más trae esperanza. No importa lo que ya haya entrado, puedes restaurar la luz de tu casa a partir de hoy con pequeños gestos. Declara el ambiente, en voz alta todos los días, que esta casa sea morada de paz. Vigila las conversaciones. Evita conversaciones pesadas dentro del hogar. Elige con más cuidado quién entra, y cuando sea familia, pon límites con amor. Haz de tu mesa un altar. Parte el pan. Da gracias. Pronuncia palabras buenas. Siempre que sea posible, enciende una vela o haz una oración corta. Un gesto sencillo que recuerda a todos. Este lugar es sagrado. La historia de Doña Lucía, una mujer sencilla, solía decir: «Mi casa es pequeña, pero aquí solo entra quien trae paz». Ella no era rica, no tenía lujos, pero todos los que entraban sentían algo especial. Era como si el aire fuera más ligero, como si hasta los problemas se volvieran más pequeños. Y cuando le preguntaban el secreto, sonreía y decía: «Aprendí a vigilar la puerta, porque quien entra por la puerta, entra también en el corazón de la casa». El secreto final. Los antiguos judíos comparaban el hogar con el templo sagrado de Jerusalén. En el templo no cualquiera podía entrar. Había reglas,
rituales, límites, todo esto para preservar la santidad del lugar. Lo mismo aplica para tu casa. Puedes transformarla en un pedazo de cielo, pero necesitas vigilar la puerta. No se trata de miedo, sino de conciencia, de entender que cada visita, cada palabra, cada energía deja una huella. Tu casa puede ser el último refugio de paz. Puede ser el lugar donde tu familia sane, en lugar de destruirse. Puede ser un templo vivo donde habite la luz de Dios. Y la elección siempre comienza en el mismo punto, en la puerta. ¿A quién dejarás entrar a partir de hoy? La respuesta puede cambiar no solo tu casa, sino el destino de tu familia, el secreto de la abundancia. Revelado. La claridad de la intención, conocida como Kavaná, es fundamental, pues el cielo no responde a la prisa, sino a la entrega. No basta con pedir prosperidad de forma vaga. Di en tu corazón exactamente lo que deseas. Pagar deudas, encontrar una oportunidad de trabajo, abrir caminos financieros. Cuanto más clara es la intención, más clara será la respuesta. Hay una antigua historia contada entre los judíos de la diáspora. Un comerciante llamado Eliaú atravesaba una crisis terrible. Todos a su alrededor quebraron financieramente, pero él permanecía firme. Le preguntaron cuál era su secreto. Él respondió: «Me levanto a las 3 de la mañana, lavo mis manos, enciendo una vela y le digo al Creador: aquí estoy, limpio y preparado. Pon en mis manos lo que es justo y necesario». Y de alguna manera siempre aparece el sustento. Ahora ya comprendes el poder de la hora, la fuerza de la palabra y la importancia de la preparación. El suelo está listo, el corazón está listo, la casa está lista, pero falta la llave principal, la oración de las 3 de la mañana para milagros financieros. El instante en que la práctica deja de ser un misterio para convertirse en una revelación. En la tradición judía, muchas oraciones fueron preservadas en los salmos y en los cánticos místicos de la Kabbalah. Entre ellas existe una que se recita especialmente en momentos de aflicción financiera. Es una oración que invoca el nombre divino de la provisión y solicita que la abundancia no sea solo espiritual, sino también material, para garantizar el sustento, la dignidad y la paz en el hogar. La oración de las 3 de la mañana para milagros financieros debe leerse en voz baja, con sinceridad y profunda intención. Kavaná. Eterno Creador de los cielos y de la tierra, a ti levanto mi voz en esta hora sagrada de la madrugada. Cuando el mundo duerme, yo despierto para buscar tu rostro. Abre para mí las puertas de la abundancia. Envía a los ángeles de la provisión a mi casa. Que la escasez se vaya, que las deudas se disuelvan, que la bendición del trabajo justo se manifieste. En el nombre de tu santo nombre, Adonai Jirá, el Dios que provee, clamo, derrama sobre mi hogar la luz de la prosperidad. Que yo sea un canal de bendición, que en mi mesa nunca falte el pan, y que la riqueza que llegue sea justa, limpia y duradera. Así sea. Amén. Cada parte de esta oración está construida sobre un fundamento de la fe, invocando el horario como portal abierto, pidiendo la intervención de los ángeles de la provisión y utilizando el nombre divino Adonai Jirá, el Señor proveerá. Además, afirma que la riqueza solicitada debe ser justa, limpia y duradera. Los maestros enseñan que esta oración debe repetirse por 21 días consecutivos a las 3 de la mañana como una forma de crear un ciclo espiritual completo. Según la Kabbalah, 21 representa la unión de la perfección divina y el número de la plenitud espiritual. Marta, al encontrar esta oración, hizo exactamente eso. Se levantaba a la misma hora, encendía su vela, lavaba sus manos y pronunciaba estas palabras con fe. Un trabajo inesperado, una deuda perdonada, una nueva oportunidad.
Ella decía: «No fue solo dinero, fue como si el peso hubiera salido de mi alma». ¿Cómo practicar con intención y disciplina? Marta aprendió que la fuerza de una oración no está solo en las palabras, sino en el estado del alma de quien ora, la Kavaná. El paso a paso de la práctica, la alarma de la fe. Pon la alarma a las 2:55 am, despertando con la mentalidad de tener una audiencia directa con el Rey de Reyes. El ritual de la purificación. Lava tus manos con agua, mentalizando que dejas atrás la escasez, el miedo y las deudas. La llama del alma. Enciende una vela blanca, mirando la llama como un recordatorio de que tu oración ilumina la oscuridad financiera. La oración con claridad. Recita la oración, visualizando las palabras subiendo y tu casa llena de provisión, tus deudas pagadas y tu mesa abundante. Cuanto más vívida la visualización, más fuerte la Kavaná, la gratitud final. Antes de volver a dormir, agradece. Gracias, Eterno, porque ya está hecho. El milagro ya está en camino. La disciplina de los 21 días. 21 días seguidos transforman el corazón y el destino. Es como cavar un pozo hasta que el agua de la abundancia comienza a brotar. Si fallas un día, vuelve a empezar con aún más fe. Lo que esperar. Marta no vio cambios inmediatos, pero percibió una transformación interior. La calma sustituyó al miedo y la confianza venció a la ansiedad. Fue en esa paz interior que los caminos comenzaron a abrirse. Los sabios explican: cuando el alma se alinea con la abundancia, el mundo material no tiene otra opción que responder. Testimonios y el secreto final. Existen relatos de personas que experimentaron milagros. Sara, una madre soltera que, al orar, vio cómo vecinos y desconocidos le traían alimentos diciendo: «Mi nevera nunca volvió a estar vacía». Rafael, un hombre con una deuda impagable que tras 18 días de oración recibió una llamada del banco ofreciéndole perdonar casi la mitad del valor. Elías, un comerciante a punto de cerrar que, tras orar, vio como un grupo de jóvenes emprendedores empezó a comprar en su tienda, triplicando sus ventas en 2 meses. Estos relatos confirman la enseñanza de la Kabbalah. Quien busca al Eterno en la oscuridad, recibirá luz en abundancia. El Zohar enseña que una oración hecha en ese horario asciende directamente sin resistencia espiritual. Marta nunca olvidó aquella madrugada en la que se levantó sin fuerzas. En ese momento estaba abriendo la puerta de un secreto guardado por siglos. La oración no trajo solo dinero, trajo la energía de la abundancia dentro de su hogar. Tú también puedes experimentarlo. No necesitas grandes rituales, solo un corazón sincero, disciplina y fe. Tienes delante de ti 2 elecciones: seguir con las preocupaciones o levantarte a las 3 de la mañana, encender tu vela, preparar el corazón y recitar la oración que puede abrir los cielos sobre tu vida. Como dijo el sabio, quien busca al Eterno cuando todos duermen, despierta a una vida que los demás no conocen. La oración es como una llave, pero solo quien la gira ve la puerta abrirse. Así que esta noche, cuando el reloj marque las 3 de la mañana, levántate con esperanza y fe. Entrega tu alma al Creador y permite que lo invisible traiga luz y abundancia a tu hogar. Porque el secreto ya no está escondido, te ha sido revelado. Ahora la decisión es tuya. Deja aquí tu nombre y junto con él abre tu corazón y escribe lo que te duele, lo que te pesa, lo que te quita la paz. No tengas miedo ni vergüenza. Dios ya conoce tus luchas, pero cuando lo escribes es como si abrieras una ventana para que la luz del cielo entre en tu vida. Dile al cielo qué es lo que no te deja dormir. Escribir aquí no es solo un comentario, es un acto de fe. Es mostrarle al mundo invisible
que todavía crees, que todavía esperas, que todavía confías. Así que hazlo ahora. Deja tu nombre, deja tus dolores y prepárate, porque el Creador ya está moviendo piezas a tu favor. Y un nuevo capítulo lleno de luz y abundancia comienza hoy mismo para ti. Shalom.